Hola, tengan muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda reunión de Sociología General, donde hoy sí vamos a iniciar con la temática. ¿Me confirman si se escucha para poder dar inicio a las 7:05? Buenos días, si se escucha Lee. Sí, Gracias. buenos días. Buenos días. Gracias. Muy bien. Entonces, hoy, como les decía ayer, sí vamos a dar inicio y vamos a ver el tema de la evolución del conocimiento y el surgimiento de las ciencias sociales. Cuando hablamos del... Me apagan los micrófonos, por favor, si alguien lo tiene encendido. Por favor. Muy bien. Cuando hablamos del conocimiento, nos remitimos a la ciencia, cuando dice la ciencia, y por eso es que vamos a ver qué entendemos por ciencia. Hay una serie de definiciones de qué es ciencia. Algunos de los más conocidos es como ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, mediante el razonamiento, y de los que se deducen principios, leyes generales, de los que se deducen teorías. Y cuando se habla de ese conjunto de conocimientos obtenidos de manera organizada, de manera estructurada, primero se observa, luego se experimenta, luego se razona, y es porque estamos aplicando lo que conocemos como el método científico. No se puede decir que se ha obtenido ciencia si no se ha aplicado en un proceso el método científico, es decir, si no se ha realizado algo de manera ordenada. También se conoce en un sentido más amplio. Podemos hablar que la categoría, la palabra de ciencia, se emplea para referirse, es cierto, al conocimiento de cualquier campo, porque no solo puede ser para una de las determinadas ciencias, ya sea naturales, como conocemos las ciencias naturales, como conocemos las ciencias sociales, sino que puede ser para cualquiera. Ciencia es como esa madre, que es ese inicio, esa raíz de todo lo que nosotros conocemos. Y claro, puede ser conocimiento de cualquier campo y que suele aplicarse a toda esa, como les decía, a toda esa organización, a todo ese ordenamiento del proceso de experimental, del proceso de experimentación, pero que por supuesto es verificable, por supuesto es comprobable en ese sentido. Entonces, estos sistemas de conceptos, como otros le llaman, como se le conoce a la ciencia, que es un sistema de conceptos que se elabora acerca de diversos fenómenos que existen, ya sean estos sociales o naturales, y de donde provienen y donde se crean leyes que al final vienen a gobernar el mundo en el que vivimos, o de muchas veces de las actividades de los individuos, de diversas actividades de los individuos que en ese sentido permiten prevenir, permiten de alguna manera transformar lo que es su realidad, lo que es su contexto. Entonces, todo ese conocimiento de las cosas que nos rodean, de con ciertos principios o las causas de esos fenómenos, es a lo que en el paso del tiempo, desde prácticamente desde la antigua Grecia, se le ha venido llamando ciencia, desde los primeros filósofos. Entonces, prácticamente ciencia es un conocimiento especial que elabora cuerpos conceptuales o teorías, como se le llaman a estos cuerpos conceptuales, pero que dejan esa evidencia empírica, esa evidencia desde la realidad, desde la experiencia, y que respaldan las explicaciones que puede ofrecer cualquier cuerpo conceptual o cualquier teoría. Otros la conocen como ese conjunto organizado de conocimientos que han sido adquiridos mediante el método científico, es decir, como decía antes, que han sido adquiridos de manera ordenada, de manera sistemática, y que
han sido pasados por todo ese proceso ordenado y a partir de ahí, a partir de pasarlo por ese filtro, podemos decir, es que surge que ya estamos haciendo ciencia o que de ahí tiene origen la ciencia. La actividad humana creativa de todos los individuos cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza, porque al final los seres humanos de distintas perspectivas, desde distintos contextos, a la larga nuestro objetivo es, es, conocer y comprender lo que nos rodea, y lo que nos rodea es nuestra naturaleza. Vivimos en un contexto donde nos hemos insertado como seres humanos y tratamos de comprenderlo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea un poco más factible, para que nuestra vida sea, para adaptarnos a diferentes contextos. Entonces, pero para comprender la naturaleza, muchas veces tenemos que detenernos un poco a observar, a razonar, a comprender, a experimentar para ir entendiendo cómo funciona la naturaleza. Y a partir de hacer todo ese proceso, pues es que vamos obteniendo, el producto que obtenemos es un conocimiento, algo que nosotros desconocemos antes de hacer todo ese proceso desde la observación. Y al final ya conocemos algo de ese contexto, de ese fenómeno, y eso ya le podemos, se le llama ciencia. Entonces, a ese, y así si agregamos a partir de ese de observar, de experimentar, de comprobar, de verificar ese proceso ordenado, donde se utiliza, como decía, el método científico, entonces, y que se organiza de forma deductiva muchas veces para que aspira a encontrar un mejor conocimiento, el mejor consenso posible acerca de aquel fenómeno, acerca de aquella situación, acerca de aquel proceso. Entonces, ahí es donde ya estamos utilizando la ciencia. Por lo general, podemos entender que la ciencia tiene algunas características muy importantes que que la definen. Algunas características que definen la ciencia. Tenemos, por ejemplo, que la ciencia es fáctica. ¿Por qué decimos que es fáctica? Porque prácticamente la ciencia describe los hechos tal y como son. Porque como venimos diciendo, es a partir de un proceso ordenado utilizando el método científico. Entonces, la ciencia tiene esa característica, esa posibilidad de describir los hechos tal y como son. No puede describirlo de otra manera, tiene que ser realista. Entonces, por eso se dice que una característica importante de la ciencia es que es fáctica. Luego tenemos que trasciende los hechos porque prácticamente va descartando algunos hechos que considera después de la comprobación y la verificación que no son los adecuados, y va produciendo nuevos hechos, pero no solo los produce, sino que los explica. Entonces, a partir del momento que los vaya conociendo mejor, que vaya comprobando mejor, entonces puede ser que a simple vista nosotros podemos tener una percepción o un conocimiento de algún fenómeno, pero a partir de lo que lo estudiamos, entonces vamos a descartar esa primera percepción, esa primera idea que teníamos, y como hemos profundizado más en ese fenómeno y lo hemos conocido mejor y lo hemos comprendido mejor, entonces descartamos nuestra primera idea que teníamos acerca de aquello y lo explicamos y entendemos que tiene este, otro significado, que tiene otra característica. Entonces, por eso es que dice que trasciende los hechos. Por supuesto, la ciencia es analítica, que es otra de las características, porque la ciencia intenta de alguna manera descubrir los elementos que componen la totalidad de aquel fenómeno, de aquel hecho, de aquel suceso. Entonces, y todas esas interconexiones que puede tener lo que forma
el fenómeno, aquellos elementos que tiene, y logra explicar cómo está integrado, cómo está compuesto, cómo está formado aquel elemento, aquel suceso, aquel fenómeno, digo elemento, aquel fenómeno, aquel hecho, porque estamos hablando de la ciencia en general. Si habláramos de las ciencias naturales, porque podríamos decir un ejemplo específico, si hablábamos de las ciencias sociales, de alguna de las ciencias sociales, por supuesto que sí, pero aquí estamos viendo la ciencia en general. Entonces, por eso es analítica, es especializada, porque, por supuesto, utiliza un enfoque analítico de algo para explicar de manera específica cualquier hecho, cualquier fenómeno al que se esté refiriendo. Por eso siempre se llama que es especializada, va directo a aquel fenómeno en particular para poderlo explicar, para poderlo analizar. Por supuesto, es clara y precisa, que es otra de las características, porque le da un sentido preciso, digamos, un sentido común, precisa un sentido común, eh, que muchas veces hay cosas que nosotros las conocemos, pero las conocemos de manera difusa, nos confunde un poco, es un confuso la idea que tenemos sobre aquella situación. Entonces, a partir de utilizar del método científico, de conocer mejor aquel fenómeno, pues podemos decir que ya ejercemos nuestro sentido común y así podemos entender mejor aquello. Por supuesto es comunicable porque la ciencia, todo lo que se conoce en ciencia, lo que se este, encuentra de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, siempre debe ser expresable, muchas veces debe ser público para que la mayoría de seres humanos, de la población, le conozca o tenga alguna idea de lo que se ha descubierto, algún intelectual, algún científico ha descubierto algo, entonces para ponerlo al servicio de la población. Por supuesto, en la actualidad hay situaciones que como hay unas grandes inversiones y todo se ha hecho, muchas veces, si hablamos de la ciencia de la salud, por ejemplo, de los descubrimientos que hace la ciencia de algunos medicamentos, de algunos procesos para tratar alguna enfermedad, entonces o algún padecimiento, tiene un costo y muchas veces un costo elevado, porque hay que acordarnos que vivimos en un mundo de un modelo económico capitalista que cada vez nada es gratis y todo tiene un costo, todo tiene un precio. Entonces, pero la ciencia debe ser comunicable, debe ponerse al público. Es empírica, por ejemplo. ¿Por qué? Por la comprobación de las hipótesis desde la experiencia. Que cuando hablamos de empírico, estamos hablando de que se está utilizando algo, se está explicando algo, se está comprendiendo algo desde la experiencia. Desde la experiencia, entonces a partir de ahí, desde la realidad de donde ese fenómeno se encuentra, entonces, y por supuesto, como se utiliza el método científico, no solo se observa, sino que también se comprueba, se verifica, y al verificarse, entonces ya podemos decir, por eso podemos decir que como la ciencia se verifica, el fenómeno se verifica antes de explicarlo, para poder comprenderlo, luego de conocerlo, entonces por eso también es, es empírica. De ahí tenemos otras, unas cuantas características más que se conoce a la ciencia de que también es metódica. Por ejemplo, la ciencia es metódica porque, por supuesto, es planeada. Todo el que se dedica a estudiar ciencia, todo el que hace ciencia, los científicos, primero tienen claro lo que están buscando antes de insertarse en ese proceso desde la observación, la verificación, la comprobación, la experimentación, etcétera, y saben lo que buscan y también saben el camino, cómo encontrarlo. ¿Y cuál es el camino? Pues utilizando un método. Y el método es el método científico, toda esa
serie de actividades que deben hacer de manera ordenada. Por eso se dice que la ciencia es metódica. Otra característica es sistemática. ¿Por qué? Porque prácticamente puede decir que el conocimiento científico, que es a lo que se llega haciendo ciencia, es un sistema de ideas que están interconectadas, podemos decir, esas ideas entre sí, una con otra, y que no son elementos dispersos, sino que están interconectadas para poder entender y para poder explicar y para poder primero conocer, luego comprender para explicar un fenómeno. Hay que verlo como un todo, como un conjunto de diferentes elementos, de diferentes ideas interconectadas. Entonces también la ciencia es general, porque prácticamente con la ciencia se intenta exponer situaciones de manera universal, donde se crean leyes universales que muchas veces se esconden en, en la, en el seno de elementos de manera singular. A simple vista nosotros podemos ver un elemento, pero que si lo observamos y empezamos a estudiarlo, podemos profundizar, pero siempre no se va a particularizar, sino que siempre hay que generalizar. Entonces, por eso es que en general también la ciencia es legal. ¿Por qué? Porque busca leyes. ¿Qué leyes? Leyes, por supuesto, de la naturaleza o de la sociedad, de la cultura, y esas leyes las logra aplicar. Esas leyes sirven para dar solución a muchas circunstancias que luego nos podemos encontrar. Entonces también es explicativa, por supuesto, porque lo que se procura es en alguna medida responder, dar una respuesta lógica, comprobada del por qué suceden algunos hechos, por qué ocurren algunos fenómenos, pero no solo de por qué, sino que cómo ocurren aquellos fenómenos. Entonces, trata de explicar todo cuando se estudia un fenómeno, cuando se estudia un hecho, cuando se estudia un suceso, pues se trata de explicar todas las aristas que pueda tener este fenómeno, todas las características que puede tener. También es predictiva la ciencia, porque muchas veces trasciende los hechos de la experiencia, imaginando cómo pudo haber sido en el pasado ese hecho y posiblemente prever cómo puede ser en el futuro. Es decir, nosotros estudiamos qué sé yo, así de manera social, digamos, se estudia la violencia, el fenómeno de la violencia en nuestro país. Entonces, o el fenómeno de las pandillas, por un ejemplo, aunque están arriesgados a estudiar eso. Pero entonces podemos imaginar, podemos, a partir de lo que conocemos, de la historia de las pandillas, podemos decir, cómo les fue en el pasado. En el pasado no existieron de tal manera, sí como existen hoy, sino que en el pasado, cuando inician, y cuando hablamos del pasado, aparecen en El Salvador en los años 90, posguerra, por ejemplo, eran grupos de jóvenes de que se dedicaban así a cuidar sus territorios, pero a lo mucho se golpeaban a otros que no pertenecía, pero llegaba hasta ahí. No trascendía. Si nosotros lo que conocemos en el futuro, a partir de las noticias y todo lo demás, o en los contextos en los que nos podemos haber cruzado, podemos ver que ahora no solo son grupos de jóvenes que pelean, no, ahora son grupos de jóvenes armados, ya parte de un crimen organizado, y que ahora ya no es golpear a alguien, ahora es asesinarlo. Entonces, es algo que lo podemos estudiar hoy y conocemos hoy, pero podemos imaginar cómo fue antes, cómo ha evolucionado este flagelo, pero también nos podemos imaginar cómo va a ser en el futuro, que se ha ido evolucionando no para bien, sino que para mal, para más peligrosidad. Entonces, en el futuro, si esto no se contrarresta de alguna manera, entonces cada día se van haciendo más complejo ese fenómeno. Entonces por eso se dice que la ciencia
es predictiva, es, es abierta, por supuesto, porque no tiene barreras. La ciencia no tiene barreras que limiten el conocimiento, porque puede estudiar cualquier fenómeno y no tiene ningún esquema que le limite en ese sentido. Y por último, pues la última característica de la que vamos a hablar es que es útil, por supuesto. La ciencia es útil porque a partir de la ciencia que busca la verdad desde distinta disciplina, ya sea natural o social, entonces al buscar la verdad, pero además esa verdad que encuentra, ese producto que encuentra, es de gran utilidad, ha sido de gran utilidad para la humanidad, y es por eso que si nosotros leemos historia y hacemos una retrospectiva, cómo eran nuestras sociedades o las sociedades del mundo, no ir muy lejos, hace un siglo, por ejemplo, en 1922, entonces podemos entender que ha habido un gran avance, y ese avance que ha existido en diferentes ámbitos ha sido a partir de la ciencia, a partir de los descubrimientos que ha ido poco a poco realizando la ciencia, y uno de sus grandes avances son el tecnológico, por ejemplo, que hace 100 años, pues, no había ni electricidad prácticamente en muchos lugares de El Salvador. Mucho menos no se había descubierto el internet aún, entonces, y todo eso, entonces nosotros no pudiéramos estar era inimaginable de que pudiéramos estar en una conexión, cada uno de ustedes en la comodidad de su hogar, y estuviéramos interactuando en tiempo real como lo estamos haciendo hoy. Entonces, por eso genera que la ciencia es, es útil, que es una de las características también importantes de ella. Entonces podemos ver que hemos visto algunas características así de manera más o menos breve, pero para dejar en claro cuáles son como las características más importantes que tiene, que tiene la ciencia. ¿Por qué digo breve? Porque no vamos a profundizar. El recorrido que se hace es para querer llegar a sociología, pero primero pasamos por ciencia, después viene ciencias sociales, después la sociología, y después sí ya vamos a ir profundizando más en lo que nos pide el programa, pero es para tener como una idea más clara que de todo nace, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, de la ciencia en sí, y por eso la hemos definido de alguna manera, la hemos conceptualizado y además la hemos caracterizado en ese sentido. No sé si hasta acá hay algún comentario de parte de ustedes, hay alguna pregunta, entonces la pueden hacer en el chat, o si no, vamos continuando porque el tiempo vuela. Y una hora pues se siente que pasa muy rapidísimo. Ustedes me dirán. Hay otra categoría, por ejemplo, conocer. Definiéndola, pues conocer es el proceso en el cual la mente humana, genera ideas y además produce explicaciones, interpretaciones acerca del por qué la realidad es, Alejandro, Javier, sí, Alejandro, la estamos grabando y ahí se va a generar el video, y yo subo más tarde la presentación. Así es que por eso no vayan tratando de escribir o algo. Las presentaciones estas ahí de repente sí, ¿verdad? Alguna idea de la explicación que ustedes lo consideren importante lo pueden ir escribiendo. Pues, lógicamente en las diapositivas no se puede poner todas las explicaciones, pero sí lo esencial está en la presentación. Entonces, como les decía, es el proceso del cual el pensamiento, la mente humana genera ideas, explicaciones, interpretaciones acerca del porqué de una realidad en específica, de cómo es aquella realidad, de cómo funciona la realidad, de la manera en que funciona, de cómo lo hace. Eso es lo que se conoce, la categoría de lo que podemos entender como la categoría de conocer.
es decir, lo que nosotros conocemos así, lo que nuestra vista, nuestra capacidad cognitiva nos ayuda a entender. Entonces, pero también está conocimiento, que es lo que se obtiene como resultado de ese proceso, de ese proceso que a lo que nuestros sentidos como humanos nos permiten ver, nos permiten observar, nos permiten conocer. Entonces, es ese proceso y es como lo que se obtiene de conocer es el conocimiento y ahí aparece el conocimiento científico, por ejemplo, que es lo que en cada momento la investigación científica ha logrado en la comprensión de la realidad natural y social. Entonces, porque a través del método científico, como les decía antes, haciendo ciencia, pues todo lo que se produce, si utilizamos ese de manera ordenada, sistemática, ese proceso de poder conocer, comprender y explicar un fenómeno, ya sea este natural o social, pues, o social, pues a esto se le conoce como el producto de esto, como de esta actividad, como conocimiento científico. Eso para dejar claro, por ejemplo, esa, esa parte. Luego, hay niveles de la construcción del conocimiento a través de la historia, desde que se empieza a utilizar el, el método científico, desde que empieza a obtener el conocimiento científico, pues podemos decir que hay tres niveles en la construcción del conocimiento. Por ejemplo, el primer nivel es descripción o un nivel descriptivo, es como esa primera etapa, es como esa etapa inicial en ese proceso de construcción del conocimiento. En esta etapa, más que todo, es donde se efectúa el contacto directo con la realidad, el primer contacto, donde por supuesto el primer contacto que nosotros podemos tener con un contexto es lo que hacemos es observar y luego pues a partir de observar que vamos viendo lo que hay ahí, pues podemos experimentar, podemos ir conociendo experiencias de aquel contexto. Entonces, por eso es que se dice que como descriptivo, es una descripción que se hace en esa primera etapa, en esa etapa inicial, en el proceso de construcción del conocimiento. Esta primera etapa es relativamente sencilla. Es sencilla porque muchas veces hasta podemos decir que coincide con esa elaboración, que se puede hacer esa elaboración empírica, esa elaboración desde la experiencia, desde la realidad, que puede realizar el ser humano común, desde la mirada, desde la capacidad que le da el sentido de la vista, puede ver algo y puede sacar sus propias conclusiones con solo ver, por supuesto, no utilizando todo el proceso del método científico, pero sí, esta primera etapa es que se queda ahí, se queda en algo muy sencillo en ese sentido. Por eso es que dice que coincide con la mirada que pueda tener de manera natural el ser humano común. Entonces, porque un ser humano común puede ver algo y puede describir sus hechos a partir de la capacidad que tenga para entenderlo con solo observarlo, pero es una primera operación que se hace, no es que hace nuestra mente, con la cual, por supuesto, es la entrada, es el inicio a un proceso de que hace toda ciencia. Pero si se queda ahí, por supuesto, no es ciencia, es una mirada, una explicación común, corriente de un ser humano este, normal. Lógicamente, si ya después de eso trasciende a la segunda etapa o al segundo nivel de la construcción del conocimiento, después de hacer todo este proceso inicial de observación, de experimentación, entonces de utilizar el método científico, entonces ahí la etapa conceptual es donde ya el individuo, el intelectual, el investigador, se apoya de material empírico para elaborar ideas y conceptos. ¿Y cuál es el material empírico? El material que ha podido observar y que ha podido obtener del proceso, de ese proceso organizado, desde la observación, experimentación, comprobación, en la realidad. Entonces, a partir de ahí, ya sea al apoyarse
de lo que ha podido conocer en el contexto real de aquel fenómeno que le ha llamado la atención y que lo ha hecho de manera ordenada, de manera organizada, de manera sistematizada. Entonces, esa información sí ya le puede servir para trascender, para hacer ese segundo nivel, que es elaborar ideas, elaborar conceptos. Entonces, de aquello que ha podido observar, conocer, de aquello que ha podido estudiar, digamos, de aquello que ha podido investigar. Y luego pues viene el tercer nivel, que es ya el nivel final, como es el nivel teórico. No se conoce, entonces existe el nivel descriptivo, el nivel conceptual de segundo orden, y el nivel teórico es como el final, que ya es la etapa final donde el pensamiento humano adquiere su máxima expresión, su máxima autonomía con respecto a la realidad que ha estado conociendo, que ha estado investigando esa realidad inmediata, esa realidad que pudo haber estado midiendo. Entonces, porque es que es lo que hace en este nivel teórico, prácticamente establece las conexiones pertinentes entre la primera etapa, que fue conocer, observar, y los conceptos teóricos, los conceptos que pudo, las ideas que pudo elaborar en la segunda etapa. Entonces ya es como consolidar esas dos etapas en algo ya explicado, ya donde se puede explicar de manera más compleja, no solo el fenómeno en sí, sino que todas las relaciones que tiene ese fenómeno, todas las interconexiones, como hablábamos antes en las características de la ciencia, que puede tener ese fenómeno. Y que también los otros fenómenos que pueden rodear a aquel, que pueden estar ahí, que de alguna manera han influido en el fenómeno que hemos estado estudiando, esos factores que han influido, pues los podemos determinar en esta última etapa, que es la etapa o el nivel de construcción teórica, y que a partir de ahí es que el conocimiento y el conocimiento científico se organiza, se forma. Desde la primera etapa, que es la descriptiva, de la observación de la realidad en sí de manera natural, hacia las ideas que se van elaborando, los conceptos que se van elaborando, y luego pues la teorización, podemos decir, ya con una explicación, una comprensión de manera más compleja, más específica de lo que hemos estudiado. Entonces esos son los niveles, podemos decir, de la ciencia. Nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y por qué estudiar ciencia? ¿Para qué estudiar ciencia? Es necesario estudiar la ciencia. Eh, como les decía anteriormente, pues sí, a partir de que han habido diversos intelectuales de distinta índole en todo el desarrollo de la historia de la humanidad, eso es lo que ha permitido que en la actualidad, en el siglo XXI, nosotros hayamos tenido tantos avances que se supone que son esos avances científicos que nos deben de permitir tener una vida más tranquila, una vida más fácil, una vida menos complicada, por supuesto, pero claro, esto tiene sus pros y sus contras. Además, pero así como también nos ha permitido tener una vida menos complicada, como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de hace 100 años no había transporte, al menos en El Salvador, ¿no? Entonces las personas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras generaciones anteriores, para poder llegar a la ciudad, si vivían en municipios aledaños o retirados, cantones, caseríos, caminaban horas, eran días de camino para ir y luego regresar a su casa, lo que hoy nosotros lo podemos hacer en horas, cruzarnos, por ejemplo, los 21.000 kilómetros que tiene El Salvador. Entonces son cosas que sí han venido a beneficiar, y así tantos avances que han habido, pero por supuesto también ha tenido sus contras, porque muchos de estos avances han venido a generar también problemas de salud en la población, y tenemos, por ejemplo, la radiación de todo lo que puede generar la señal inalámbrica de Internet.
telefónica y esa radiación que a la larga ha venido a generar muchísimos problemas de la salud de la población. También esos avances científicos han permitido para que en el mundo hayan cada día armas más sofisticadas, armas dispuestas a comercializarse para la guerra, para el que tiene más poder económico de comprar esas armas y adquirir esas armas y poder amenazar, atacar a otro que no esté de acuerdo con ellos. El avance en el proceso de construcción de armas nucleares, por ejemplo, que es otro. Entonces ha tenido, pero por supuesto que ha tenido muchas cosas positivas, entonces por eso es importante conocer esos distintos adelantos que ha tenido, que han surgido producto de la aplicación de la ciencia a nivel de la historia mundial y que nos ha permitido vivir en las condiciones que en la medida de lo posible podamos nosotros vivir y que nos permite tener acceso a muchas cosas que hace algunas décadas pues eran impensadas que no podíamos. Entonces sí es importante estudiar la ciencia porque todos los conocimientos que se van adquiriendo, todos los descubrimientos, pues es siempre con el fin, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, de aumentar la esperanza de vida, por ejemplo, con todos los avances en la medicina, los avances en las herramientas que se utilizan en el área de la medicina, por ejemplo, para la cirugía, hoy para los estudios que se pueden hacer de un padecimiento. Hace décadas pues no existían, antes de que se inventaran los rayos X, por ejemplo, para poder tener una imagen clara de cuál era el problema interno que podía tener el organismo de un ser humano. Antes pues era, hace 100 años, era palpar, o hace mucho tiempo atrás, los médicos en ese momento que se dedicaban a esa profesión, era palpar y a partir de experiencias previas, pues tratar de intuir. Y ahora pues tiene la posibilidad de sí hacer una exploración física, pero también va de la mano con estudios de químicos de sangre o también imágenes, donde les puede dar una mayor claridad del problema que presenta determinada persona. Entonces todo eso lo ha permitido y lo ha hecho posible la ciencia en ese sentido. No sé, hasta acá algún comentario, alguna pregunta, estimados jóvenes, la pueden hacer. Ustedes me dirán, les doy un minuto, por si hay algo, si no, pues vamos a continuar, pero les voy a esperar. O me dicen o me retroalimentan si está todo claro, pues para estar consciente y así avanzar. Buenos días, licenciado. Pues hasta el momento todo está claro. Muchas gracias. Perfecto, gracias, muy amable por la aclaración. Gracias, Maximiliano. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Gracias, Azalia. Gracias por la aclaración. Luego vemos que hay una clasificación de las ciencias, ciencias naturales y ciencias sociales. Por ejemplo, por supuesto, las más antiguas son las ciencias naturales, son las primeras que nacieron y de ahí pues surgió la necesidad de que hubieran unas ciencias que pudieran explicar al hombre y a todas sus actividades, al ser humano, por supuesto. Recordarse que esto viene desde del antropocentrismo que existía antes, en donde cuando se decía del hombre, se estaba implícitamente hablando de la mujer, pero es mejor hablar de los seres humanos, que ahí van ambos. Un poco también el machismo que se ha vivido a través de la historia de la humanidad. Entonces, las ciencias naturales, conocidas como aquel conjunto de disciplinas científicas que se dedican, por supuesto, al estudio de la naturaleza, ¿verdad? Y que se encargan de todos aquellos aspectos físicos de la realidad. Una de las diferencias con las ciencias sociales es que las ciencias sociales estudian factores humanos, donde siempre donde haya un ser humano o un grupo de seres humanos,
va a haber cabida para que alguna de las ciencias sociales pueda aplicarse y pueda estudiar y pueda tratar de conocer, comprender, para poder explicar aquel fenómeno, para poder dar una solución a aquel fenómeno. Entonces, por supuesto que hay algunas diferencias, otras diferencias fundamentales, no solo es la que hablamos entre unas y otras, entre estas dos clases de ciencia, porque prácticamente mientras que las ciencias sociales se centran en lo que son los saberes, podemos decir, conocimiento, las naturales llevan a cabo sus estudios y su desarrollo a través de la lógica, a través de la matemática, a través del propio racionamiento lógico existente. Entonces cada una tiene su camino y su forma de poder conocer, pero por supuesto, las dos, ambas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, en alguna medida siempre ponen en práctica el método científico. Ninguna lo deja de lado y es una de las otras características que las ciencias sociales retoma el método científico que ya está siendo utilizado por las ciencias naturales para poder darle ese carácter científico a su forma de conocer, a su forma de investigar. Entonces lo retoma y las ciencias sociales, como nacen después, retoman muchas cosas que ya son habituales, que ya son características a la hora de aplicar las ciencias naturales. Entonces, por eso podemos decir, y para poner los ejemplos así, para solo ir contextualizando, que algunas de las ciencias pues, naturales más conocidas, podemos encontrar, está la física, la matemática, la química, la biología, la geología, la astronomía. Pues la matemática conocemos que una de las más conocidas es esa ciencia deductiva, por ejemplo, que sabemos que se dedica al estudio de todas aquellas propiedades de entes abstractos y de las relaciones que tienen estos entes abstractos, los números, por ejemplo. Y esto pues nos dice de que las matemáticas trabajan con números, trabajan con símbolos, se trabajan con figuras geométricas, etcétera. Entonces, pero es esa ciencia deductiva que es como, bueno, una de las ciencias bases para todo, porque ¿dónde es que no vamos a encontrar números? Hasta para contar el dinero que tienen las personas, la riqueza que puede amasar y acumular, pues necesita saber contar y eso es parte de las matemáticas. Entonces está la física, por ejemplo, que que es esa ciencia natural, de que se centra en propiedades, se centra en interacciones de la materia, de la energía, del espacio y del tiempo. Entonces, y que son componentes estos muy fundamentales del universo en ese sentido. La química, por ejemplo, que es otra ciencia natural, que es la ciencia que se focaliza más que todo en la materia, en la composición de la materia, en la estructura, en las propiedades, en los cambios que puede experimentar la materia durante distintos tipos de reacciones que ésta puede tener. La biología, por ejemplo, estudia el origen, estudia la evolución y las propiedades de los seres vivos. Entonces, se encarga de aquellos fenómenos que están vinculados a los organismos vivos, a todo organismo vivo. Entonces, ahí está esta ciencia natural, la geología, por ejemplo, que analiza el interior, lo que nosotros no podemos ver del globo, bueno, a simple vista, no lo podemos ver del globo terrestre, la materia, los cambios, las estructuras que ésta pueda tener. Entonces, y la astronomía, por poner otro ejemplo, que es la ciencia que estudia todos aquellos cuerpos celestes, es decir, los planetas, las estrellas, los satélites y todos aquellos cuerpos y fenómenos que se encuentran más allá de la frontera terrestre, ya que se encuentran en el espacio, por ejemplo, y que, por supuesto, se pueden estudiar y con el paso del tiempo y con los avances tecnológicos que hemos existido cada día, que han existido, cada día pues se han elaborado instrumentos, herramientas que han posibilitado a quienes se dedican a esta ciencia a poder conocer más, poder tener mayor alcance para conocer lo que existe a miles de kilómetros de donde estamos nosotros. Entonces es importante dejar claro de que todas estas ciencias naturales están
bueno, establecidas se relacionan, se comunican, se cruzan, se necesitan entre sí. Muchas veces algunas son complementarias y es, por ejemplo, las matemáticas, les decía, es casi utilizada en muchas cosas y la utilizan las otras ciencias y así pues se complementan de tal manera que algunas que producen la creación de otra serie de ciencias, como por ejemplo puede ser la geoquímica, una combinación de geología con la química, la biofísica, por ejemplo, combinación de la biología con la física, la astrobiología, la oceanografía, entre otras muchas. Hay una combinación porque se combinan, porque son características de una y de otra para poder estudiar una realidad específica en ese sentido y poder profundizar mejor en aquellas realidades. En definitiva, podemos decir que las ciencias naturales se encargan de todo aquello, dado todo aquello que podemos encontrar en la naturaleza. El ser humano, por ejemplo, con su cuerpo físico, es estudiado por la biología, por ejemplo. Sin embargo, su dimensión social del ser humano, todo el actuar, el pensar, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se mueve el ser humano, eso ya no lo estudia una ciencia natural, eso ya lo estudia una ciencia social, como la sociología, por ejemplo. Entonces, hemos visto un poco sobre las ciencias naturales, eh, vamos a ver un poco sobre las ciencias sociales. Ciencias sociales, por ejemplo, que ese conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad y de las instituciones que existen en esta sociedad, de las relaciones e ideas que configuran prácticamente la vida social. Prácticamente las diferentes ciencias sociales se dedican a estudiar a la sociedad a partir de las relaciones que ésta tiene, que todos los seres humanos tienen en el espacio, en el contexto donde estos residen, que estos ocupan, donde desarrollan diversas actividades, puede ser de tipo política, económica, cultural, etcétera. Ahí es donde aparecen las ciencias sociales para poder estudiar todo lo que hace el ser humano. Eh, pues es frecuente, por ejemplo, que algunas veces se dice en algunos libros, en algunas teorías, no se habla de ciencias sociales, sino que lo utilizan el sinónimo de ciencias humanas. ¿Por qué? Porque se dedica al estudio de todo lo que el ser humano realiza. Entonces, por eso también se le llaman ciencias humanas. Eh, podría decirse, perdón, que estas ciencias estudian todo aquello que no es incumbencia de las ciencias naturales. Digamos, lo que las ciencias naturales deja por fuera, entonces las ciencias sociales lo retoman para poder complementar, para poder completar, porque los seres humanos tenemos un tipo de pensamiento, capacidad de desarrollar representaciones muchas veces abstractas en nuestra mente y que por supuesto que nos imaginamos cosas y que eso influye en nuestro comportamiento, eso influye en nuestra conducta. Entonces ahí es donde las ciencias sociales trata de estudiarlo y la psicología estudia eso, por ejemplo. Entonces por eso la interacción social está regida por diversas reglas, normas, por ejemplo, y las ciencias naturales en cambio trabajan con objetos ya establecidos, utilizan los científicos con mayor rigurosidad, y las ciencias sociales en general no pueden postular leyes universales. Las ciencias naturales sí. Entonces ahí viene esa como complementariedad que tienen ahí entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, por ejemplo. En ese sentido, pues tanto las ciencias sociales analizan manifestaciones de la sociedad y tanto materiales como también simbólicas, lo que sea de esas representaciones, como les decía, que muchas veces se, se crean en el pensamiento humano, en el pensamiento de los seres humanos, a partir de lo que van conociendo, a partir de la capacidad cognitiva que puedan tener. Entonces, a partir de ahí, pues se van generando representaciones en su pensamiento. Si nosotros vemos, para ir finalizando, ejemplos de ciencias sociales más conocidas, podemos decir más comunes,
pues tenemos en primer lugar la sociología, tenemos la psicología, la economía, la antropología, el derecho, las ciencias políticas, la geografía, la demografía, la sociología, por ejemplo, que es la ciencia que atiende a la totalidad de la sociedad, se encarga de estudiar la estructura y la organización social. Por ejemplo, la psicología se centra en el comportamiento individual, trata de estudiar el comportamiento individual de los seres humanos. La economía, pues, centra en la forma de cómo los seres humanos administran, manejan sus recursos económicos. A partir de ahí, pues la economía tiene su campo de estudio, por ejemplo. La antropología, pues la antropología, de repente hay una antropología que estudia lo biológico, pero también estudia lo social. La que estudia lo biológico, pues ha abordado a través del tiempo la evolución biológica de los seres humanos, desde que, desde que han existido, y en cambio la social, aborda diferentes formas de vida, de los diferentes grupos sociales, prácticamente. El derecho, por ejemplo, que es un sistema coercitivo que, que produce leyes para que ayuden a regular la conducta de los seres humanos en cualquier sociedad. Las ciencias políticas, que prácticamente se ocupa de estudiar la manera de cómo las personas se gobiernan, se administran, deciden, quiénes van a ser sus representantes en la política, este, estudia todo ese poder político que puede existir en la sociedad, todo el cúmulo de partidos políticos que existen en una determinada sociedad y cómo estos se organizan, cómo se organiza la política de un país, qué tipo de política se hace, además los conflictos, los cambios y todo lo que pueden generar los actores políticos en un determinado territorio. La geografía, que es otra ciencia social que se ocupa de estudiar la superficie terrestre, las sociedades que habitan en esta superficie y los territorios, los paisajes, los lugares o regiones que se forman al relacionarse entre sí en un determinado espacio. Y la demografía, que por supuesto esta ciencia social estudia los aspectos, digamos, cualitativos o descriptivos del movimiento de la población, es decir, del nacimiento de los seres humanos, el aumento o decrecimiento de la población, la mortalidad, la muerte de la población, o a veces la distribución espacial que pueda tener la población, ya sea esta por edad, por sexo, por condición social, porque es la que se encarga de llevar todos esos datos estadísticos de la, de, de la población en sí. Cuánta población hay en un lugar, cuántos son niños, cuántos son adultos, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas estadísticas de un determinado país, pues es la demografía la que se encarga, es la ciencia social que se encarga de estudiar esto. Bueno, lastimosamente se nos ha terminado, apenas quedan 3 minutos por si hay alguna preguntita, pues yo sé que ustedes tienen otra clase y mañana seguimos para finalizar con esta temática y si hay espacio, pues iniciar otra. Ustedes dirán, si hay alguna preguntita en este par de minutos que quedan, pues háganla por favor para que vaya quedando todo claro. Javier dice que no tiene dudas de su parte. Gracias, Javier. Me confirman los demás. Todo claro, dice Gabriela. Perfecto, Gabriela. Gracias. Todo bien, Lick. Gracias, Catherine. Excelente. Todo entendido, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Gustavo, Carlos, Esther, Maximiliano, Gabriel, Heidi, Jocelyn, María José. Perfecto. Les agradezco por la amabilidad y la gentileza de confirmar que todo lo habían entendido. Eso es importante porque eso es lo que yo procuro, de que todo quede muy claro. Yo más tarde les estaré compartiendo ahí la diapositiva de este día, la presentación y el video. Entonces les dejo este par de minutos para que beban agua. Entiendo que tienen clase a las 8. Así es que de mi parte ha sido todo por hoy. Siempre es un placer compartir con ustedes. Y pasen feliz día y nos encontramos el día de mañana. Cuídense.
Gracias, Gracias, Lee. Buen día, buen provecho. Gracias.